Muy buen día para todas. El día de hoy, debido a los últimos cambios que presentamos en los formatos de ficha de caracterización, vamos a ver cómo descargar y cómo ejecutar ese nuevo formato que el ICF diseñó para nosotros. En este caso, tenemos la ficha de caracterización versión 5 que podremos encontrar en la intranet y que la fundación de igualmente hará llegar por vía correo. Entonces, veamos cómo ingresar. Para ingresar a la página del ICF, la forma más rápida, podemos colocar ICF promoción y prevención y nos va a aparecer de primera mano el link directo a la página de promoción y prevención que es nuestro programa. Tan pronto entramos acá, encontramos los programas que tiene de promoción y prevención. En este caso vamos a seleccionar primera infancia, que es el que nos concierne. Aquí podemos encontrar todos los formatos, incluyendo el manual operativo para la modalidad que nos estamos manejando, institucional versión 4, y para nosotros que se aplica la modalidad comunitaria. Bajamos un poco, podemos encontrar acá los diferentes formatos que están autorizados y actualizados para la vigencia 2019, entre ellos la escala, formato de captura de datos antropométricos que vendría siendo talla y peso, y otros formatos. En este caso nos interesa descargar el formato de ficha de caracterización socio-familiar versión 5. Presionando, él automáticamente nos va a descargar el archivo. A comparación del formato versión 4, este sí tuvo un importante cambio tanto en información como en acceso, como en la forma que ustedes deben guardar la información. Abrimos el archivo. Este archivo es un poco más pesado, por lo cual se va a demorar un poco más en abrir. El anterior pesaba alrededor de 2 megas, este pesa alrededor de 6 a 7 megas, entonces es un archivo un poco más pesado. Ahora bien, empezamos a entrar en detalle qué es la información que contienen nuestros módulos. Recuerden que el módulo 1 aplica solamente para información de beneficiarios, niños o niñas, y para la modalidad de comunitaria nosotros, para los hogares HCB y HCB agrupados, recuerden que esto va desde el año y medio hasta los 5 años. El módulo 2 para mujeres gestantes, es decir, aplica exclusivamente para las FAMI que tenemos en el momento de la fundación, y el módulo 3, que es la información familiar, aplica para absolutamente todos los tipos de servicio, tanto HCB, HCB agrupado y FAMI, dentro de la modalidad de servicio comunitaria de nosotros. Entremos en detalle, vamos al módulo 1. Como pueden ver, el módulo 1 viene siendo directamente a la base de datos que manejábamos antes. En este caso, tenemos que registrar la información directamente acá, desde la base de datos, y tenemos que verificar que se cumplan ciertos parámetros. Las preguntas han cambiado, ya no, el módulo ya no es tan largo como se presentaban en la versión 4, y esto tanto para módulo 1 como para módulo 3. Anteriormente, el formato lo que hacía era guardar la fecha verticalmente de registro. Acá, como no sabemos, como no hay una opción que permita guardar el formato, o sea, la fecha, ya no tendremos esa opción. En este caso, en las primeras líneas vamos a encontrar los beneficiarios más antiguos y hacia abajo encontraremos los más nuevos, en que es caso contrario al formato de la versión 4. Entonces, ¿cómo lo diligenciamos? Vamos al número de documento, diligenciamos el NUIP del niño o de la niña. Por favor, tengamos presente que en el caso que sean niños o niñas extranjeros o en condiciones especiales, dígase desplazamiento o cualquier otra condición, tenemos que registrar un número de documento, no necesariamente en NUIP, sino algo que lo identifique dentro del hogar. Para niños extranjeros, beneficiarios extranjeros, podemos registrar el pasaporte, un acta o algo algún número puntualmente, porque no pueden ser letras, debido a que es un número, pero un número que lo identifique dentro del hogar. Y este número tiene que ser el mismo que estamos registrando en la asistencia. Acá colocamos nombres y apellidos. Ahí en este caso ya no aplica primer nombre, segundo nombre como en la versión 4, sino escribimos los 2 o 3 o los nombres que tenga completo y los apellidos completos. Desde acá, desde la casilla de sexo, que es la columna D, encontraremos que las casillas tienen ciertas flechas. Eso se llaman listas desplegables. Es muy importante que nosotros sigamos esas listas desplegables porque ahí es donde vamos a colocar la información que el formato pide. Si nosotros no encontramos esas listas desplegables en los botones, por favor comuniquémoslo, porque podríamos estar haciendo un doble trabajo debido a que si las respuestas están fuera de estos parámetros de las listas desplegables, el formato no será recibido. Entonces, en sexo solamente nos ubicamos en cualquier casilla, como ven todas tienen las listas, y seleccionamos las opciones disponibles, sexo, hombre o mujer en este caso,
regional, para todas nuestras sedes aplica regional Bogotá. Esta regional no se refiere a dónde nació el beneficiario, sino dónde está el hogar ubicado. Para todos va a ser Bogotá DC. ¿Listo? Nombre de la unidad, el nombre de la unidad tal cual aparece en el Cuéntame. El código de la unidad al igual, tal cual como se registra en Cuéntame. Acá ya entramos en materia con el tema de los beneficiarios. Dice, grupo étnico con el que se autorreconoce la niña o el niño. Acá tenemos varias opciones. Eso exclusivamente, sí o sí, el niño tiene una etnia. Si el niño no tiene una etnia, simplemente colocamos no se autorreconoce. En este caso la opción cambió porque la respuesta era no se autorreconoce en ninguno de los anteriores para los formatos anteriores. Este solamente es no se autorreconoce. Dice acá, si el núcleo familiar tiene alguna etnia, indique la comunidad. De lo contrario es que ya no aplica. Es importante que si nosotros estamos colocando acá una etnia, tenemos negro, afrocolombiano, indígena, gitano, raizal o palenquero, coloquemos a qué grupo dentro de esa etnia está reconocido. Es muy usual que la mayoría de nuestros beneficiarios no tengan ninguna etnia, pero hay casos donde sí, entonces tenemos que diligenciar la información para que sea consistente. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que el niño o la niña no tiene etnia y acá debemos colocar tal cual como dice ahí. Las dos palabras no aplica. Tenemos que regirnos mucho a lo que dice el formato. Es decir, que no tenemos que colocar o no tiene o n/a porque no es la respuesta que él está pidiendo. Él dice explícitamente colocar no aplica y es lo que tenemos que escribir tal cual. Acá el beneficiario la lengua nativa del grupo. En este caso la única opción que nos va a dar es no aplica, porque si el niño o la niña no se autorreconoce, pues él no tendría por qué hablar alguna lengua nativa, no aplicaría. Acá la opción sí es NA, pero es porque está por lista desplegable. Ahora bien, si elegimos otra opción, dígase indígena, y vamos acá nos va a dar las dos opciones sí o no. Entonces, si el niño tiene alguna etnia, en la lengua nativa nos va a aparecer sí o no. Si colocamos no se autorreconoce, la única opción va a ser NA. Continuemos. Ahora entramos en el tema de salud. En este momento tenemos que ser muy lógicos en la información que colocamos debido a que todo debe ir consistente. En este caso, primera pregunta nos pregunta si el niño está afiliado a Seguridad Social. Si nosotros colocamos que sí, dice en caso de no estar afiliado, ¿cuál es la razón? Si el niño sí está afiliado, pues acá iría un no aplica, porque no hay razón para que no esté afiliado, porque sí está afiliado. Al igual que acá, pero acá leamos, dice, de lo contrario digitar no aplica, tal cual como está la palabra. Les recomiendo que no copien y peguen valores entre casillas, porque recuerde que hay casillas que tienen listas desplegables, entonces limitémonos por favor a escribir, porque lo que tenemos que hacer es digitar la palabra. Entonces evitemos copiar y pegar casillas. Ahora, a diferencia de este formato, él no nos pregunta en dónde está afiliado, en qué entidad, solamente nos pregunta si está o no está afiliado. En ese caso, nosotros tendremos que tener las carpetas de los niños, los soportes de afiliación. Caso contrario, no está afiliado. Si no está afiliado, debemos colocar acá una razón. Y si la razón es otra, acá tenemos que colocar cuál es la otra razón. Ahí dice, si la respuesta anterior fue otra, diligenciemos cuál es esa otra. Si no, simplemente colocamos la opción que es y acá colocamos no aplica. Sigamos. En caso de no contar con el carnet de vacunación, ¿cuál es la razón? Al igual seleccionamos una casilla con las posibles razones. Si hay una diferente razón, colocamos otra y ponemos el detalle de cuál fue la razón. Y en caso contrario, si el niño sí tiene carnet de vacunación al día, pues las dos casillas irán como no aplica. Ahora, las siguientes preguntas es solamente responder sí o no y colocar los motivos de cuando no. Es decir, acá dice si la niña o niña es mayor de 2 años, ¿ha asistido a control de salud oral? Sí o no aplica. ¿Cuándo no aplicaría? Cuando el niño no es mayor de 2 años. Esto puntualmente sería para las FAMI. Para las FAMI que tienen niños menores de 2 años. Si los niños sí han asistido, colocamos sí. En caso de no haber asistido, ¿cuál es la razón? Colocamos no aplica porque sí asistió. Y acá al igual no aplica. Recordemos que debemos escribir la palabra. Si el niño no ha asistido, colocamos la razón. Si hay otra razón, colocamos cuál es esa otra razón. Si es una de las que está en la lista, colocamos acá no aplica. Terminando esta sección, nos preguntan que si el niño recibió valoración oftalmológica. Dice niños mayores de 4 años y niños
menores de 5 años para valoración auditiva. Es decir, que si el niño está fuera de ese rango de edad, no los tendríamos que colocar no aplica. Si el niño cumple el rango de edad, solamente colocamos sí o no. Ahora, por último, nos preguntan que si el niño es alérgico a algún medicamento o alimento. Tenemos sí o no. Si el niño sí es alérgico a algo, tenemos que indicar acá de manera escrita a qué es alérgico, tanto de medicamento como alimento. Si es una de las dos o ambas. Si el niño no es alérgico a nada, colocamos no y escribimos no aplica. Ahora entramos a la sección de nutrición de medidas antropométricas. Carnet de control y crecimiento y desarrollo. Entonces tenemos dos opciones. Si el niño sí cuenta con carnet de crecimiento, colocamos la fecha del último control en el que el niño asistió. En este caso tiene que ser formato de día, mes, año. 2 dígitos de día, 2 dígitos de mes, 2 dígitos de año. Si la fecha fue el 1 de febrero, pongamos 10 de febrero, tenemos que colocarlo. Los 2 dígitos del día, que es 10, los 2 dígitos de mes, que es febrero, o sea el 02, slash, y los dígitos de año, que son 4. Él automáticamente guarda el 10 de febrero. Si el niño no tiene, colocamos no, y acá dejamos el espacio en blanco. A diferencia del formato de la versión 4, acá podemos dejar espacios en blanco, pero solamente en unas casillas específicas. De resto tendremos que colocar o no aplica, y en algunas específicas, como les digo, podemos dejar el espacio en blanco. ¿Por qué acá se deja el espacio en blanco? Porque esta casilla tiene un formato exclusivo para fecha. Si colocamos no aplica, como hacíamos antes, él va a decir no es válido, porque no es una fecha. Entonces, si el niño no tiene, colocamos no y dejamos acá en blanco. Continuemos. Niños y niñas menores de 6 meses. Niños y niñas entre 6 meses y un año, perdón. En este caso, no aplica para ninguno de los HCB ni HCB agrupados. Esto es exclusivamente para los hogares FAMI. Solamente deben colocar sí o no. Y en el caso que el niño no sea menor de 6 meses, que vendría siendo el caso de nosotros de los HCB agrupados, colocamos NA y dejamos acá esas opciones como NA. Y en este caso no aplica. Acá no las dejamos en blanco, sino como el niño no tiene ese rango de edad, colocamos no aplica, no aplica, no aplica. Tengan en cuenta que no todos los formatos de no aplica están igual en este formato. Hay unos que son N/A y otros que son no aplica. Entonces seleccionamos el que más esté de acuerdo a lo que aparece en la lista. Si dice NA, colocamos NA. Si dice no aplica, colocamos no aplica. A diferencia de las opciones que no tienen estas flechitas, estas listas, ahí sí debemos escribir la palabra completa. Niños y niñas mayores de un año. Este sí aplicaría para la mayoría de los hogares. Que pregunta, ¿cuál fue el primer alimento que le dieron diferente a leche materna o fórmula? Acá el espacio no está con flecha, es decir, tenemos que colocar una opción libre. Tenemos que averiguar cuál fue el primer alimento que se le dio al beneficiario después de que cumpliera un año y que fuera diferente a leche materna o fórmula. ¿Ha recibido antiparásitos? Si ha recibido, colocamos que un sí. En caso de recibido, colocamos la fecha, al igual que en la otra ocasión, con el formato de día, mes, año. Si no ha recibido, al igual que en el otro caso, como no aplica, pues no sirve, tenemos que dejarlo en blanco. ¿Cuándo no aplicaría? Cuando el niño no es mayor de un año, que eso sería solamente para las FAMI. Las FAMI colocarían acá, no aplica. Y por último, seguimiento nutricional. Esto es cuando ya empecemos las actividades de seguimiento nutricional y cuando ya se carga la información en Cuéntame para desde el ICBF. Solamente tenemos que colocar, son dos espacios, puntaje e interpretación. Cuando se realizó el formato, cuando se realizó el seguimiento, colocamos la fecha y colocamos los diferentes puntajes, zetas, tanto para peso como para talla, como para el IMC, que es el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y talla. Esto es el puntaje y acá, ¿cuál es la interpretación? Eso ya tendremos más información más adelante al respecto. Pero por el momento, como no se ha hecho la carga de la información desde la implementación del formato, que es desde el 1 de marzo del año en curso, estos espacios irían en blanco. Continuemos. Y por último, las remisiones, que es en caso de que ya haya tenido remisiones, colocamos solamente las fechas, la entidad que lo remite y llenamos la información al respecto acá. Recordemos que tiene que ser información lógica a lo que estamos respondiendo. Listo. Este vendría siendo nuestro formato versión 5 para el módulo 1. Como les comento, a medida que lo vamos llenando de manera vertical hacia abajo, un beneficiario sobre el otro. Como les comentaba, los primeros serán los más antiguos, los últimos serán los más recientes. Para devolvernos, colocamos volver al inicio.
Y vamos a mirar ahora el módulo 2, que solamente aplicaría para la FAMI. Para el módulo 2, la información no cambia. En cuanto a las preguntas que tienen, solamente llenamos la información de nombres, apellidos, regional igual, código de la unidad y los estados civiles. Recordemos que en este caso son madres ya que tienen estado de embarazo. La información es muy puntual y es muy parecida. Solamente tenemos que llenar lo que esté disponible en las listas desplegables. El formato es muy corto, llegaría solamente hasta acá. Y lo mismo, los beneficiarios más antiguas, o sea, las que ingresan al hogar desde el principio de año, irían en las primeras filas y hacia abajo irían las más recientes. Volver al inicio y por último, el módulo 3. Tenemos una diferencia bastante notoria en este módulo 3 debido a que teníamos en el módulo 3 de la versión 4 una información muy extensa y muy específica en muchos aspectos. En este caso, el formato no dejó de ser largo, pero es por la cuestión de que acá nos va a pedir esa información muy puntual sobre la familia. Miremos. Registro familiar de los beneficiarios, dígase madre gestante, dígase niño o niña. Número de documento NUIP del beneficiario, en este caso colocamos es el NUIP del niño, porque este NUIP tiene que ser válido con el del módulo 1, o en el caso del módulo 2, que son las madres gestantes, la cédula o el número de identificación. Recordemos que este número debe ser igual, verifiquemos siempre que el número sea el mismo. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar información diferente cuando hay identificaciones diferentes. Veamos qué contiene. Dice integrante 1, es decir, nos van a pedir información sobre los integrantes del núcleo familiar. Si el núcleo familiar son 3 personas, incluyendo el beneficiario, diligenciaríamos acá integrante 1 e integrante 2. Si el núcleo es de 8 personas, incluyendo el beneficiario, incluiríamos 7 integrantes. Es decir, tenemos que incluir todos los integrantes que compongan el núcleo familiar. Entonces, veamos, vamos a hacer el ejemplo con el primer integrante y el resto los omitiremos debido a que la información es exactamente la misma en cuanto a lo que requiere diligenciarse. Integrante 1. Nos da las opciones madre, padre, hermano, primo, sobrino. Aplican muchas opciones de respuesta. Dependiendo del caso, pues la diligenciamos. En este caso, digamos que es madre. Nombre y apellido. En este caso, tenemos que colocar el nombre y apellido completo del parentesco que estamos colocando. Tipo de documento, hay varias opciones. Registro civil, si es un menor de edad, puede ser un hermano o un primo. Hay casos donde las madres gestantes son menores de edad, pues también tendríamos ahí tarjetas de identidades. Registro civil, si son niños, tarjeta de identidad para cuando son menores de 18 años, dependiendo del documento que se tenga. Cédula, para mayores de 18, legalmente inscritos en el país. Documentos de extranjería, dígase pasaporte, permiso temporal, o un documento siempre y cuando este sea legal, es decir, sea un documento legal vigente en el momento. Porque se pueden tener documentos de extranjería, pero que ya caducaron y por tanto eso deja de ser legal. En esos casos, se escribiría sin documento, que sin documento aplica para mucho de la situación que estamos presentando ahorita en cuanto a inmigrantes en el país y pues que desafortunadamente no han podido legalizar su situación en el país. Entonces aplicaría ese sin documento. El número, colocamos el número que tiene ese documento que estamos escribiendo. El número celular, recordemos que en estos casos no se deben dejar espacios, es decir, si yo lleno un número cualquiera, pongamos este ejemplo, el valor no coincide si dejamos espacios, tiene que ser el número completo sin espacios. Fecha de nacimiento, en el mismo formato que lo hemos manejado, 2 dígitos dos dígitos de día, 2 dígitos de mes, 4 dígitos de año. Si no colocamos una opcionalidad para rechazar la respuesta, tiene que ser una fecha de formato, un formato de fecha válido. Avancemos un poco. País de nacimiento, país donde haya nacido la persona, dígase Colombia o si es en caso de un extranjero, en el país en el cual haya nacido y que el documento lo soporte. Sexo, hombre, mujer o otro, respectivamente tenemos que seleccionarlo. Actualmente estudia, asiste a jardín, preescolar, escuela, colegio o universidad. Si actualmente está en una entidad del Estado que promueva o que esté dando toda esta capacitación a nivel académico, colocamos sí. Si no estudia, colocamos simplemente no. No nos pide información específica de eso. Nivel de escolaridad. A diferencia del anterior formato, acá es mucho más específico de cuáles son los niveles de escolaridad. Tenemos ninguno preescolar, es decir, acá no habría la razón de poner no aplica, porque estamos llenando información real de una persona. Ninguno preescolar y aquí en adelante son todos
los subniveles de escolaridad, dígase con título o sin título. Podremos encontrar primaria completa o incompleta, secundaria completa e incompleta, y a partir del técnico la titularidad, es decir, técnicos con títulos o sin títulos, tecnólogo con título o sin título, universitario con título o sin título, y finalmente posgrado con título y sin título. Si la persona tiene el título, es decir, se graduó y logró el diploma, será con título. Si la persona hizo parte de la carrera o no completó o abandonó antes de terminar, sería ese nivel de escolaridad, pero sin título. Ocupación, tenemos que tener algo presente. La ocupación, a diferencia de la versión 4, tiene que ser excesivamente específica a qué es lo que hace la persona para el sustento económico. Es decir, que no es válido que nosotros coloquemos con empleo. Tenemos que colocar la ocupación de la persona, dígase empleado o cualquier otra ocupación que tenga. Recordemos que hay unas ocupaciones que no dan sustento económico, ¿vale? Para las personas desempleadas colocaríamos no aplica, porque no tiene una ocupación. Actividad económica principal del último mes. Esa ocupación, dentro de esa ocupación, ¿cuál fue esa última actividad económica? Entonces tendremos que colocar si es la misma ocupación que estamos colocando ahí o cuál fue esa ocupación o esa actividad económica que dio efectivo, que dio ingresos a la familia. En el último mes específicamente, es decir, en el último mes desde que ustedes registraron el beneficiario en la ficha. Si la persona tiene ocupación, ¿qué tipo de contrato tiene? Verbal, escrito u otro. Ingresos promedios mensuales. Entonces, menos del salario, recordemos las siglas SMLV, que es el salario mínimo legal vigente. Entonces, menos del salario, un salario, más de un salario, no percibe ingresos, que vendría siendo cuando no tiene ocupación. Y por último, no aplica. Y observaciones, describo situaciones o factores de amenaza que afectan al grupo familiar en relación con este usuario, es decir, con esta persona. Eso ya vendría siendo casos muy particulares que ustedes tendrán que venir a mirar para cada caso de cada niño. En el caso de que no haya ninguna observación por colocar, lo dejamos en blanco. Ahora, si ven, nos dan espacio para el segundo parentesco. Como les comentaba, en este formato, lo largo del formato es porque tenemos muchos parentescos disponibles. Tenemos la posibilidad de ingresar hasta 7 personas del núcleo familiar. Ahora, si el beneficiario no tiene todas esas personas, simplemente llenamos hasta donde nos concierne y las demás opciones de parentesco las dejamos en blanco. Continuemos. Esto vendría siendo ya las otras opciones de respuesta. Como vemos, es mucho más corto en comparación del otro formato. Revisemos qué contiene. Entramos entonces en detalle en la última parte del módulo 3. La mayoría de preguntas son muy parecidas a la que teníamos en la versión 4. Miremos. Nos preguntan características de vivienda, tipo y tipo de tenencia. Hagamos un recordatorio en el cual lo que es relacionado al tipo de vivienda se refiere a la estructura física de la misma. Si vamos acá a la casilla tenemos casa, apartamento, en este caso está escrito como apto, vivienda indígena, habitación, finca, inclinato, habitación, celda. Entonces el tipo de vivienda es la estructura física de donde están viviendo el núcleo familiar. El tipo de tenencia se refiere más al sustento económico. Si es propia, si es familiar, si tienen que pagar un arriendo, ocupante de hecho, en concesión, título comunitario, dependiendo cuál sea el caso. Colocamos el tipo de tenencia. Condiciones de habitabilidad. Si los niños duermen en la misma habitación con los padres, si los niños y hermanos duermen en la misma cama, si la vivienda cuenta con espacios independientes, dormitorios, cocina y baños, sí o no. Y esta parte, que si la vivienda cuenta con espacios asociados, ya dependería de la visita domiciliaria. Entonces tenemos que colocar sí o no, dependiendo del resultado de la visita domiciliaria. En el grupo del beneficiario, sea cual sea el beneficiario, y esto se verifica tras de la visita domiciliaria, ¿qué poseen? ¿En qué duermen? Dígase en hamaca, en cama, colchoneta o estera, colocamos sí o no, y si hay otro diferente a cualquiera de los anteriores, colocamos cuál es ese otro. Acuérdense que la opción sí, responder sí, no es una respuesta válida porque no nos están preguntando si hay otro. Nos pregunta si hay otro, coloque cuál. Entonces, si colocamos como respuesta sí, esto no es válido. En caso de que no haya otro, colocamos simplemente la palabra no aplica escrita como pide ahí. Miremos esta última parte. El grupo del beneficiario tiene acceso a los siguientes servicios: energía, acueducto, alcantarillado, los diferentes servicios públicos y algunos privados, en este caso telefonía fija o celular. Colocamos sí o no, sea el caso. Acá el agua que consumen, en tanto que consumen como utilizan, ¿cómo la obtienen?
acueducto, aguatero, están todas las opciones que teníamos en el mismo de la versión 3, pero tenemos que colocar solamente sí o no. ¿Con qué frecuencia el grupo familiar recibe agua? Nunca, todos los días, una vez a la semana, 3 días u otro. Ahora, el agua que se usa para el consumo del hogar, ¿tiene algún otro tratamiento? ¿Le hacen algún tratamiento? Colocamos ¿cuál? Ninguno, filtro casero, filtro OMS o también nos da la opción de otro. Si colocamos la opción de otro, tenemos que colocar acá cuál es ese otro. Si no hay otro, colocamos no aplica. Recordemos siempre que donde sea casilla libre, que no tenga lista desplegable o la flecha, tenemos que colocar la palabra no aplica completa. Y miremos esta última parte, relaciones familiares. Estas preguntas se cambiaron un poco respecto a la versión 4. Dice, ¿con qué integrante del grupo familiar tienen más lazos afectivos? Colocamos el parentesco con el que el beneficiario tenga el mayor lazo afectivo. ¿Con qué frecuencia se reúne la familia para hacer actividades juntos? Una vez cada 2 semanas, una vez cada 6 meses, una vez al año. Eso ya depende de los casos puntuales. Recordemos que solamente tenemos que colocar son las opciones que están en estas flechas. ¿Qué actividades realizan juntos? Ahí están las opciones. Hay una última opción de otra. Si es otra, colocamos acá ¿cuál? ¿Cuál es esa otra? Si no hay otra, colocamos no aplica. En el caso que seleccionemos alguna de estas de acá. Recuerden que tiene que ser información consistente. Si acá colocamos otra, no puede ser que acá coloquemos no aplica. Si es otra, tenemos que colocar cuál es la otra. ¿Con qué frecuencia los usuarios tenían en cuenta para tomar decisiones? Siempre, pocas veces o nunca. El grupo familiar cuenta con parientes con algún grado de consanguinidad, en él, y acá habla ya el espacio en cuanto al sector donde vive la familia. Entonces, si tienen algún grado de consanguinidad dentro del sector que viven, colocamos cuál sería. Sea un barrio, sea una comuna, una vereda, una localidad o los municipios cercanos, que aplicaría más para zonas rurales. Por último, en caso de necesitar tipo de apoyo, ¿a quién tendría que recurrir? Eso hablando desde las relaciones familiares, es decir, en un tipo de conflicto, en un tipo de inconveniente familiar, ¿a quién recurre? Si hay otro, colocamos el otro. Si no hay otro, colocamos no aplica. Este sería el módulo 3, como les digo, en comparación, tiene mucho menos información. Lo que lo hace largo es la cantidad de parentescos que nos da para el núcleo familiar, para el análisis del núcleo familiar. Ahora, tenemos acá todos los módulos. Sí, en este caso el formato tiene una cuestión muy interesante, que es que nos deja un link acá. Como pueden ver, la flecha, cuando me paro sobre el link, se vuelve una manito, que significa que nos va a llevar directamente a la página del ICF para mirar todo lo de primera infancia, donde descargamos precisamente este formato. Por último, este análisis de información, gráficos. Al ingresar, él simplemente nos va a mostrar unos gráficos que se van a generar dependiendo de la información que tengamos ingresada. Pero por parte de la fundación, ustedes tendrán esa información desde los consolidados de la ficha. Este vendría siendo básicamente el formato versión 5 de la ficha de caracterización. Recuerden que esto aplica a partir del 1 de marzo y la idea es que tengamos toda la información actualizada. En cuanto al proceso, el proceso no cambia. Ustedes tienen que seguir ingresando estas fichas tan pronto como el beneficiario entre y irlas actualizando a procesos informáticos para tener la información al día para las entregas, que puntualmente son para las escalas. Entonces es un formato, entre comillas, un poco más sencillo, porque usted solamente tiene que ingresar al módulo, llenar la información que está ahí dependiendo de las listas desplegables y enviarla. Recordemos que lo relacionado a retiros no está autorizado que ustedes lo hagan directamente. Ustedes no solamente notifican el retiro y procesos informáticos hace la cuestión del retiro. Y por último, no menos importante, no debemos borrar información. No se debe cambiar la información que tengamos ya registrada. Esta sería la versión 5 del formato. Quedamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que les pueda surgir llenando ese formulario. Y quedamos al tanto de todo. Que tengan un excelente día.